Hatshepsut. Vamos a ubicar, primero, el lugar en el que estamos, Egipto, en el continente africano y con costa al mar Mediterráneo y al mar Rojo. En Egipto, también, corre el río más largo del mundo, el río Nilo, y durante mucho tiempo estuvo dividido en dos. ¿El río? No, Egipto. El Alto Egipto y el Bajo Egipto, cada uno de los cuales está representado con un color diferente. Ello se debía al color más rojizo en la arena del norte. Norte. Exacto. Entonces, ¿es correcto? ¿El alto no debería ser el que está arriba? No, porque alto se refiere a la distancia respecto del nivel del mar. El Alto Egipto estaba en el sur y en el norte estaba el Bajo. Y como podemos ver, cada división tenía su propia corona. Fue entonces que el Alto conquistó al Bajo Egipto y tenemos a un Egipto unificado. De igual modo, las coronas se funden en una sola y surge el término de faraón, que significa señor del Alto y Bajo Egipto. Normalmente se considera que fue Menes el primer faraón, es decir, el primero que unificó a los dos Egiptos en uno solo. ¿Pero quién es Narmer? Pues aquí hay dudas. A menudo se le conoce con un nombre, Menes, o bien con otro, Narmer, aunque también existe la teoría de que se trata de personas diferentes. Pero observemos bien. Para facilitar su estudio, dividimos la historia de Egipto en grandes períodos. Los tres principales son conocidos bajo los nombres de Imperio Antiguo, Imperio Medio e Imperio Nuevo. Y si yo digo Egipto, ¿tú en qué piensas? ¿Cómo? ¿Cuál es el primer pensamiento que tienes cuando hablamos de Egipto? Pues... las pirámides y Cleopatra. Pues bien, de las pirámides, ellas tuvieron lugar principalmente durante el Imperio Antiguo, y las más famosas fueron la de Keops, Kefren y Miserinos. En esta época, aunque Egipto todavía no es un gran imperio, sí está de cualquier manera unificado. Posteriormente, llegan momentos de desorden, de caos, a los que conocemos con el nombre de Primer Período Intermedio. Eventualmente, surge un nuevo período de estabilidad, y otra vez de un Egipto unificado. Este es el Imperio Medio. Pero aunque le llamamos imperio, dicen los egiptólogos que en realidad no tenía aún tanta fuerza. Bueno, pero tenía la suficiente para siquiera mantenerse unido. Sí, así es. Pero entonces llega un pueblo de pastores, los Ixos, a los que usualmente se les identifica con los hebreos. José es, por ejemplo, un personaje bíblico. Los Ixos llegan como invitados, pero después se adueñan de Egipto. Lo conquistan. A ver, espérame. ¿Dices que los Hicsos son los hebreos, los judíos? Bueno, al menos eso se suele pensar, aunque no hay certeza en este punto. Pero ¿no dice la Biblia que los judíos eran esclavos de los egipcios y que ellos construyeron las pirámides? Pues no recuerdo lo segundo, pero en efecto, en la Biblia dice que los judíos eran esclavos de los egipcios. Y sin embargo tú me dices que no solo no eran esclavos, sino que conquistaron a los egipcios. Bueno, son diferentes versiones, y no hay certeza respecto de ninguna. Pero sea como sea, Egipto durante esta época fue conquistado. Si los Hicsos eran los hebreos, los judíos, vale, tal vez me aventuré demasiado al decirlo. A esta época, en que los Hicsos están en Egipto,
se le conoce como Segundo Período Intermedio. Posteriormente llega el Imperio Nuevo, en donde encontraremos, entre otros, al faraón Akenatón, que fue un reformador religioso y político, y a su hijo, que aunque en la historia puede que no sea tan relevante, se ha convertido, sin embargo, en una de las imágenes representativas de Egipto, la máscara de Tutankamón. Un autor, aunque, no un egiptólogo, sino Sigmund Freud, un psicoanalista, tiene la interesante teoría de que en esta época encontramos a Moisés, que según la Biblia, libera al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Pero entonces, ¿fueron o no fueron esclavos? Como te digo, son versiones diferentes. En esta época, el Imperio Nuevo es en donde Egipto tiene su máximo desarrollo. Aquí sí es un gran imperio. Pero cuando este acaba, Egipto otra vez se desordena y luego es conquistado por el griego, macedonio, Alejandro Magno. Y Egipto adopta algunas costumbres y características griegas. Pero el imperio de Alejandro duró muy poco. Egipto, sin embargo, nunca recupera su esplendor. Es un Egipto ya no tan poderoso, y eventualmente los romanos lo conquistan. Esta es la época de una de las mujeres egipcias más famosas, probablemente la más famosa, Cleopatra. Cleopatra es la última reina faraón. Muere resultado del conflicto entre romanos y romanos, amante de Julio César, y cuando éste murió, de Marco Antonio. Pero a Marco Antonio se peleó con Octavio y ganó Octavio. Ella, ahora sin aliado, fue conquistada por Octavio, que fue el primero de los Césares romanos. ¿Pero qué sucede con Julio César y con Marco Antonio? ¿Es que acaso ellos no eran Césares? No, no lo eran. Ellos fueron antes de que Roma fuera propiamente un imperio. Roma ya era fuerte, pero todavía era una república. Pero ahorita no estamos hablando de Roma. El caso es que ella fue conquistada por Octavio y, para evitar la humillación, prefirió suicidarse. Como puedes ver, las pirámides y Cleopatra corresponden a épocas muy diferentes en Egipto. ¿Mucho? Pues figúrate que existe más tiempo entre las pirámides y Cleopatra que entre ella y nuestros días. Pero... ¿qué sucede? Pues no iba a ser esta una historia de las mujeres. Y has dicho ya muchos hombres y solamente una mujer. Tienes razón. Regresemos entonces. Contemos otra vez la historia. Pero sigue apareciendo Menes, Akenatón y Tutankamón. Sí, en efecto, ellos son un marco histórico. Puntos claves de referencia. Pero ahora hablaremos de Meritneit, la primera mujer gobernante en la historia, después de Menes, madre del faraón Den, que eventualmente la sucedió. Y ella es entonces anterior a las pirámides. ¿Ella fue faraón? No. ¿Cómo? ¿No dices que ella fue la que gobernó Egipto? Sí, pero no fue faraón. El faraón era su hijo. Pero como todavía era muy pequeño, ella gobernó como regente, en su lugar, como reina madre, pero no como faraón. ¿O sea, como suplente? Pues sí, en lo que su hijo se hacía adulto. Pero gobernó. Y eso es mucho más de lo que pueden decir los griegos o los romanos. Una mujer que gobernara. Ni de forma fija ni temporal. Eso era impensable. Pero ya ves que en Egipto sí ocurrió. Y desde los comienzos. Y en varias ocasiones. Aunque hay otras reinas madre a lo largo de la historia de Egipto, no podemos mencionar a todas. ¿Pero no es esta una historia de las mujeres? ¿Lo ves? Esa es una de las grandezas de Egipto, que no fue algo tan extraño, de modo que podemos permitirnos el lujo de escoger a las más representativas por alguna u otra razón. Por lo pronto,
Vale la pena destacar que en Egipto, aunque no era lo más común o aconsejable, podían gobernar las mujeres, aunque fuese como suplentes. Posteriormente, es importante hablar de Nitocris, de quien el historiador egipcio Manetón decía: más valiente que todos los hombres de su época, la más bella de todas las mujeres, de piel hermosa y rojas mejillas. Y el historiador griego Heródoto también habla de ella. Después de la muerte de Nitocris, el país se hunde en un estado de inestabilidad, confusión y caos. Según cuenta Heródoto, su esposo y hermano... ¿Cómo? ¿Los dos? Su esposo y su hermano eran la misma persona. Vaya, él había sido asesinado por enemigos. Entonces Nitocris invitó, con engaños, a los asesinos al palacio. Y ahí lo hizo inundar en venganza por la muerte de su esposo. El conflicto es que, además de que este relato es poco probable, egiptólogos actuales han puesto en duda la existencia efectiva de una mujer faraón en esta época. Sugieren que su nombre es en realidad una mala transcripción de un nombre masculino, Necherkara Siptah. De modo que la reina faraón Nitocris probablemente nunca existió. Errores transformados en leyendas. Y tenemos, ahora sí, a la primera reina faraón, Sobekneferu, o Neferu Sobek. Entonces, ¿cómo se llamaba? ¿Sobekneferu o Neferu Sobek? Pues a veces se le llama de un modo y a veces de otro. El caso es que ella fue la primera reina faraón, y durante su mandato tiene lugar la llegada de los Hyksos, que, como te conté hace un rato, conquistaron Egipto. ¿Conoces la historia bíblica correspondiente? No. Pues mira, en el Génesis se narra que José era un hombre que sabía interpretar los sueños. Y como le explicó al faraón unos extraños sueños en los que se le advertía sobre una futura sequía, el faraón, en agradecimiento, invita a José a Egipto y lo nombra como su segundo al mando. Eventualmente, José lleva a toda su familia, que crece grandemente y muy pronto se convierte en un pueblo muy numeroso. ¿Pastores? ¿Sí? Pastores. Entonces, según el egiptólogo español José Lull, los Hyksos podrían ser el pueblo hebreo. Y además de la similitud en épocas y costumbres de los recién llegados, está presente también el hecho de que, al parecer, hubo una invitación. Es decir, que los Hyksos llegaron a Egipto originalmente invitados y después conquistaron el país. Vaya, entonces no fueron muy buenos invitados. Pues no fueron buenos invitados. Se encontró esta pintura en la tumba de Hnumhotep II, que no era el faraón, hay que aclararlo, sino un funcionario egipcio durante el gobierno del faraón Amenemhat III. Y Amenemhat III fue probablemente el padre de Sobekneferu. Según analiza José Lull, en la pintura se puede apreciar a unos inmigrantes con una invitación. Cualquiera que sea la realidad, al parecer después de Sobekneferu, cuyo gobierno solo duró 2 años, el reino se sumerge en el caos. Los Hyksos asumen posiciones de poder y eventualmente pretenden ser faraones. En esta época hay muchos que pretenden ser simultáneamente faraones. En fin, ya hablamos de Cleopatra, cuya muerte es el final del imperio egipcio. Sea de una u otra manera, Sobekneferu y Cleopatra tienen algo en común. Su gobierno no fue estable y después de él, Egipto se cayó. Podríamos pensar que fue debido a su mal gobierno,
Aunque, claro, en el caso de Cleopatra, no fue ella, sino que el Egipto que heredó de sus ancestros estaba ya muy debilitado por las peleas entre hermanos que luchaban unos contra otros por el poder. Y claro, simultáneamente el ascenso de la nueva potencia, Roma. Como sea, Egipto cayó después de su reinado, lo que, como decimos, no implica que haya sido malo. Fue consecuencia de la mala situación de su momento. Y en el caso de Sobekneferu, más que en el de Cleopatra, en todo caso fueron las malas decisiones de su padre y funcionario subordinado que invitaron a un pueblo que posteriormente les conquistó. Pero cualquiera que sea el caso, mal reinado o mala suerte, ambas gobernaron durante poco tiempo. Sobekneferu durante solo 2 años. Y son consideradas como el final de épocas, tal vez no de esplendor, pero sí cuando menos de épocas de estabilidad. Por otro lado, la llegada al poder de una mujer, puesto que era a menudo la última opción, ya era presagio de una época de decadencia, porque heredaban un reino que ya estaba en crisis. Pero he aquí que hablaremos ahora de otra reina faraón. Situada ella en la época del mayor esplendor egipcio, es decir, durante el Imperio Nuevo, que para caracterizarlo mejor debemos decir que la época de las pirámides, que eran tumbas reales, ha quedado atrás. Ya no se construyen grandes pirámides para enterrar a los faraones. Ahora, sus restos descansan en el Valle de los Reyes. Y aquí es que la encontramos. A Hatshepsut, la reina faraón más importante entre los egipcios, ubicada temporalmente algunas décadas después de que los egipcios consiguieran expulsar a los hicsos de su territorio, comenzando el período de su máximo esplendor. Y a diferencia de Sobekneferu, que fue antes, o de Cleopatra, que fue posterior, el gobierno de Hatshepsut fue largo, 22 años, próspero, y después de él, Egipto está en su época de mayor esplendor. Ella es, aunque aquí no parece tanto, una reina faraón. Aquí parece solo una princesa. Ella fue hija de Tutmosis I y de Ahmose, que era la primera reina. Mut-Nofret, por su parte, era la segunda reina y dio a luz a Tutmosis II. Aunque Hatshepsut fuera hija de la primera reina, su condición de mujer le negaba la posibilidad de heredar el título de faraón, pues aunque ya había ocurrido que una mujer ostentara dicho título, de cualquier manera ello no era bien visto. Y puesto que estaba también Tutmosis II, aunque fuese hijo de la segunda reina, él tenía una mejor posibilidad de heredar el poder. Y así lo hace, se convierte en faraón, y Hatshepsut se casa con quien es su medio hermano. ¿Se casa con su hermano? Sí, bueno, ya hemos dicho que esto entre los egipcios era bastante común, nada por lo cual escandalizarse, era una costumbre suya. Tutmosis II, que era todavía muy joven, muere pronto, aunque no tanto para no conseguir dejar descendencia. Hatshepsut tiene una hija, e Isis, la segunda reina, tiene un hijo, Tutmosis III. La historia se repite, porque no importa que Hatshepsut fuera la primera reina, aunque no era imposible, como hemos dicho, tampoco era común que una mujer gobernara. De modo que a la muerte de su padre, Tutmosis III, ocupa el puesto de faraón, aunque era todavía muy niño. ¿Quién podría gobernar entonces? Claramente, la reina madre sería Isis. Hatshepsut era la tía. Según las costumbres egipcias no le correspondía, pero ella, una política muy hábil, usurpa el título del faraón
Y no solo gobierna como suplente, sino que lo hace como reina faraón, acompañada, es cierto, por Tutmosis III. Es decir, es una época con 2 faraones, lo que tampoco era extraño. Y así vemos, por ejemplo, relieves en los que aparecen Hatshepsut y Tutmosis III ejerciendo ambos sus funciones faraónicas, aunque Hatshepsut siempre aparece primero. Un detalle que no podemos dejar de mencionar es la modificación en la representación de Hatshepsut, pues para caracterizar mejor el poder faraónico, se representaba a sí misma con barba. No era por supuesto que estuviera engañando a su pueblo haciéndose pasar por hombre. Era una cuestión principalmente de tradición y simbolismo. El poder era masculino y aunque ella fuera una mujer, adopta una figura masculina en las representaciones que se hacen de ella. Pasado el tiempo, claro, Hatshepsut muere y su sobrino, más joven que ella, permanece en el poder. Y lo que sigue es Damnatio Memoria. ¿Cómo? Damnatio Memoria. Cuando por alguna razón había algo que despertaba rechazo o desaprobación, se borraba el nombre de la persona rechazada y se hacía sistemáticamente. Es decir, se eliminaba de todos los lugares en los que el nombre hubiera sido escrito. Esto era, por otro lado, mucho más que un enamorado que quema las cartas de su amada una vez que han peleado y quiere ya no pensar en ella, o ella ya no pensar en él. Era mucho más porque el nombre para los egipcios tenía características mágicas. La vida de las personas se mantenía en los nombres. De modo que borrarlos era como matarlos. Y más aún, anular por completo su existencia y no solo impedir su recuerdo. Claro, la triste consecuencia es que esto dificulta el conocimiento de la historia. Y bueno, gracias a que algunos nombres se escaparon de la Damnatio Memoria, podemos reconstruir la historia y conocemos algo sobre Hatshepsut. Aunque también, muy probablemente, conoceríamos más si ella no hubiera sido objeto de este acto de venganza, tal vez, de parte de su sobrino. El período de la Amarna. Todas las culturas tienen una base, un comportamiento estándar. En el caso de los egipcios, por ejemplo, era muy importante la muerte, de modo que una de las principales actividades del faraón que llegaba al poder era la construcción de su propia tumba. En el caso del Egipto más antiguo, las pirámides, o del más reciente, no del actual por supuesto, del más reciente quiere decir el del Imperio Nuevo, diferentes templos majestuosos cuyo habitante sería un cadáver. Otra característica constante era su religión, respecto de la cual, para no extendernos demasiado, diremos que era politeísta. Pero politeísta en grande. Era más bien un conjunto de religiones politeístas y todas convivían simultáneamente. Aunque previamente al así llamado período de la Amarna, porque Amarna era la capital, 3 dioses habían ido adquiriendo las características de los otros. Algunos egiptólogos consideran que esto es un proceso de monoteización, es decir, que estaban abandonando el politeísmo y acercándose paulatinamente al monoteísmo. De modo que, aunque convive con otros, el dios Amón se ha convertido en la época previa a la amarniana en el dios principal. Pero, bueno, no todos están de acuerdo y si estaban convirtiéndose o no al monoteísmo, lo que es claro y evidente es que en Egipto había muchos dioses muy importantes y que incluso el faraón era uno de ellos. ¿El faraón era un dios? Sí, se consideraba que el faraón era un dios y que cuando moría subía al cielo y gobernaba junto con los demás dioses.
Por ello mismo, al faraón y a los dioses se les representa de modo muy similar. Por otro lado, podemos observar esta importancia del dios Amón en el nombre de algunos faraones. Por ejemplo, en el de Amenofis IV, también conocido como Amenhotep IV. ¿Y cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo es que el nombre de los faraones revela la importancia del dios Amón? Observa con cuidado. Él es Amón, el dios principal. Pues parece un humano. ¿Por qué lo identificas con Amón? Porque según se ve en el dibujo, tiene el poder de la vida. ¿Se ve en el dibujo? Sí, Pues yo no lo encuentro, no lo veo. Amón está sosteniendo una cruz particular que era la cruz de la vida en el antiguo Egipto. Pero bueno, él es Amón. ¿Y no ves el nombre del dios en el de los faraones? Amenhotep. Amenofis. Amén. Exacto. Pues bien, ya se entiende por qué cuando Amenofis IV llega al poder y decide hacer un cambio en la religión, uno de los elementos iniciales es el cambio de su propio nombre. Decide llamarse Akenatón, quitando la palabra Amón de su nombre e incluyendo en cambio el nombre de un nuevo dios, Atón. Entonces, se llama Akenatón. Y Atón era un nuevo dios, con una característica muy diferente de la de todos los anteriores. Era un dios celoso, es decir, se pretendía exclusivo, de modo que todos los otros dioses debían desaparecer. Como podemos ver, Atón era un dios solar. En ello es similar a todos los otros. ¿Qué pasa? Pues que ya hablaste mucho de Akenatón. ¿No estábamos hablando de las mujeres? Sí, tienes razón, pero todavía diremos un poco más de él. Bueno, Así como durante su periodo hubo una revolución religiosa, también hubo una en el arte. Primero, la relación con el tamaño. Claro, el faraón sigue apareciendo en grande. La novedad, sin embargo, es que ahora en muchas ocasiones comparte el tamaño con su esposa, y así como en el arte, también en sus funciones, pues recuerda, el tamaño representa la importancia, de modo que Nefertiti, su esposa, tenía igualmente mucha importancia. Quizá una de las figuras más representativas de la importancia que adquirió Nefertiti es esta, en donde la encontramos ejerciendo una actividad típicamente faraónica. ¿y cómo sabemos que era ella? Bueno, por su corona. Esta corona es única de Nefertiti. Dentro de las teorías, se sugiere que Nefertiti gobernó conjuntamente con Akenatón, ambos como faraones. Otro cambio importante es el realismo. Mientras las esculturas y pinturas de los faraones previos siempre los muestran estilizados, atléticos, guapos, Akenatón se considera perfecto tal como es, y es representado con su panza, su rostro muy alargado y su nariz aguileña. Y en este mismo realismo son representados sus sentimientos, mientras que en las épocas anteriores siempre estaban serios. Aquí podemos observar al faraón y a su esposa haciéndose mutuas caricias. Están enamorados. Claro, cuando Akenatón murió, ¿tú qué crees? ¿Que su gobierno fue considerado común? ¿O que fue algo que a los egipcios les ocasionó desagrado? Pues esto último, porque les quitaron a los dioses a los que estaban tan acostumbrados. Pues sí, de modo que también él sufrió damnatio memoria. Cuando Akenatón murió, ocupó el trono un soberano efímero y a continuación un niño de corta edad llamado Tutankamón, que posteriormente se cambia el nombre a Tutankamón.
y ahí acabó la revolución religiosa. Egipto regresa a sus tradiciones ancestrales. Es el triunfo de Amón y derrota del efímero Atón. Pero, ¿quién? ¿Quién es este soberano efímero? Angeperura Smenkhkara Nefernefratón. ¿Quién? Veamos. Él es Akenatón. Ella es su esposa Nefertiti. Y ella, la mayor de sus hijas, Meritatón. Podemos ver a Nefertiti acompañando a su esposo en las funciones faraónicas. Y ya hemos dicho que Akenatón dio a Nefertiti una gran importancia política. Meritatón está acompañando a sus padres. Akenatón era el faraón, pero Nefertiti siempre lo acompañaba. Y Meritatón, al ser la primogénita, también solía estar presente. Y ocurrió sin que tengamos noticias de la muerte de Nefertiti. ¿Murió? Pues no se sabe. No tenemos noticias de ello. Tal vez es el terreno de las hipótesis. En fin, sin que tengamos noticias de la muerte de Nefertiti, observamos a Akenatón compartiendo funciones ahora con su hija Meritatón. ¿Pero cómo sabes que es Meritatón? Los egiptólogos han encontrado su nombre en la esquina superior izquierda de este dibujo. Sabemos que el faraón intermedio entre Akenatón y Tutankamón fue Nefernefruatón, pero no sabemos quién fue Nefernefruatón. Como digo, no sabemos si Nefertiti ya había muerto, tal vez. Por otro lado, un factor que complica mucho el conocimiento de la historia egipcia es que los faraones, cuando asumían el cargo, se cambiaban el nombre. ¿Entonces tenían 2 nombres? ¡2! No, tenían como 5 o 6 nombres. Bueno, en este periodo, tal vez solo 2. Con toda honestidad, no estoy muy enterado de ello. Pero tal vez solo 2 porque los nombres eran relacionados con los dioses. Y como aquí solo está presente el dios Atón, pues solo es un nombre el que es agregado al nombre original. Aunque esto, quiero aclarar, es solo suposición mía. No lo he leído. Como sea, tenemos que Nefernefruatón es el nuevo faraón. Pero Nefernefruatón pudo haber sido Nefertiti o Meritatón, pues a ambas se les vio en su momento compartiendo funciones con Akenatón. Por otro lado, esta es una etapa muy complicada, demasiado nebulosa y no se sabe mucho. Incluso se ha pensado que el faraón intermedio no fue ninguna de ellas, sino el esposo de Meritatón, yerno entonces de Akenatón. Lo más probable, sin embargo, según muchos egiptólogos, es que el faraón en esta época haya sido una mujer. Y ahora, hagamos a un lado a los faraones y observemos las costumbres de la sociedad egipcia. Heródoto nos relata: los egipcios han establecido todas sus costumbres y leyes a la inversa de todos los otros pueblos. Entre ellos, las mujeres van al mercado y venden, mientras que los hombres se quedan en casa y tejen. Es decir, según Heródoto, en Egipto había un matriarcado. ¿De verdad? ¿Había un matriarcado? Pues, si pensamos que a lo largo de los 3000 años de historia egipcia hubo solo más o menos 5 reinas faraón, y cuando menos 200 faraones, que si tomamos en cuenta los problemas políticos, revoluciones y demás, este número muy fácilmente se podría hasta quintuplicar. De modo que, dime tú, ¿parece que hubo un matriarcado? No. Pero entonces, ¿por qué Heródoto decía que había matriarcado? No lo sé. Probablemente porque para él era un choque cultural muy fuerte. Él estaba acostumbrado, puesto que era griego, a que las mujeres no salieran de sus casas. Y más aún, ni siquiera de su habitación. O bueno, supongo, el baño, la cocina. Había un nombre para los lugares destinados a las mujeres: el gineceo.
pensar en alguna mujer gobernante. Aun cuando se tratase de una sustituta, era impensable. Y en Egipto sucedía, y no solo eso, sino que las mujeres efectivamente salían de sus casas, vendían y compraban, heredaban sus propiedades. Tenían propiedades, tenían cosas. Las mujeres griegas no. Claro, también los hombres. Pero Heródoto, muy probablemente sorprendido, exageró las diferencias. Veamos ahora a un egiptólogo moderno, Marc Aurèols, y él cuenta también que, por ejemplo, Ramsés se enorgullecía, que decía: yo hice posible que la mujer de Egipto siguiera su camino, que sus viajes se extendieran hasta donde ella quisiera, sin que ninguna persona la asaltase en su ruta. Pues eso está bien. ¿Pero qué te indica eso? Que las mujeres eran un grupo vulnerable y que el faraón Ramsés se esforzó por darles mayores seguridades. Por otro lado, dentro de la literatura egipcia nos encontramos a algunos libros de consejos, de sabiduría, y claro, siempre estaban dedicados a los hombres. Ellos, además, los escribían. Como decimos, no había matriarcado. Egipto era una sociedad machista, pero bueno, comparativamente con las de su época, y en particular con la de los griegos, pues era mucho más igualitaria. El caso es que uno de esos libros fue escrito por Annie. Debo decir que aunque lo he buscado, no lo he encontrado, de modo que mi única fuente en ese respecto es Marc Aurèols. El consejo de Annie dice: no controles a tu esposa cuando sabes que es eficiente. No le digas, ¿dónde está esto? Tráelo. En mi perspectiva, en algunas experiencias que recuerdo, esto parece bastante actual. La función de tu esposa no es servirte. Tú también tienes manos, tienes piernas, y si quieres algo, tráelo. Tú también puedes. Claro, tu esposa te puede hacer un favor, pero no es su responsabilidad. Y por supuesto que tú también puedes hacer favores. El antiguo Egipto tiene cosas que enseñarle a la actualidad. En nuestro siguiente capítulo hablaremos de un matriarcado prehistórico.